En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico, en el que miramos a nuestro alrededor en un mundo convulso como hace décadas no veíamos y en el que parece que más que nunca los extremos se tocan. De hecho, en el panorama geopolítico actual resulta crucial analizar curiosas convergencias ideológicas que, aunque a veces veladas, subyacen en el discurso y en las acciones de líderes tan destacados, tan clave en el orden mundial actual como Vladimir Putin y Donald Trump. Más allá de las diferencias en sus contextos nacionales, en sus propios estilos personales, existen puntos de encuentro significativos en su visión del mundo, especialmente en su rechazo a ciertas ideologías y en la influencia de figuras intelectuales controvertidas que nutren sus respectivas cosmovisiones y que al final estamos viviendo todos en el resto del mundo a tenor de los actos que van decidiendo. Uno de los puntos de confluencia más evidentes entre Putin y Trump es su crítica al liberalismo. Ambos líderes han cuestionado los pilares fundamentales de esta ideología, el aspecto cosmopolita de la misma, la primacía de los derechos humanos, el individualismo. Putin promueve y se jacta de ello valores tradicionales rusos frente a lo que denomina como ultraliberalismo europeo. Enfatiza la importancia en la familia, la religión y el nacionalismo, la soberanía nacional. Trump tiene una retórica ciertamente mucho más nacionalista, incluso ataca frecuentemente lo que considera excesos de liberalismo, hace presa en cuestiones como el multiculturalismo, la corrección política, aboga por retornar a los valores tradicionales que están en su imaginario personal, esa América profunda y ese America First que tanto repite. Un rechazo al liberalismo que se complementa con una visión del mundo que prioriza la fuerza, la soberanía estatal y la competencia entre grandes potencias, que rechaza los foros multilaterales, que rechaza el entendimiento y el acercamiento de posturas y prefiere el imponer su voluntad porque tiene fuerza suficiente para hacerlo. Tanto Putin como Trump han mostrado una inclinación por las políticas de poder, por el desprecio de las instituciones internacionales que sirven para entenderse a los pueblos y un enfoque completamente transaccional de las relaciones exteriores. Ambos líderes comparten una concepción del orden mundial que parte de ese juego de suma cero, ¿no? Mi éxito necesariamente implica tu fracaso. No podemos ganar los dos. Voy a salirme con la mía y tú vas a perder algo porque soy más fuerte que tú. En eso son prácticamente gemelos. Para comprender mejor, no obstante, las bases ideológicas de Putin y de Trump, es útil analizar sus círculos de influencia intelectuales. En el caso de Putin, una figura clave sin duda es Alexander Dugin, a quienes algunos se refieren como el cerebro de Putin. Dugin es un filósofo, un teórico político ruso que tiene lo que él denomina como la cuarta teoría política, que critica el marxismo, del que viene Rusia tras su paso como Unión Soviética, pero también el fascismo, también el liberalismo, como apuntábamos al comienzo, y promueve en su lugar una suerte de visión nacionalista y tradicionalista que está centrada en la grandeza rusa, en un concepto, como vemos, muy nacionalista, y en una supuesta superioridad cultural del pueblo ruso. Su pensamiento influye en amplios sectores claves del gobierno y también ejerce importancia en la unidad política que se ha alcanzado bajo el liderazgo de Putin, en la fuerza y en la expansión de la influencia rusa que presiden ahora mismo las políticas exteriores del presidente ruso. En el caso de Trump, un ejemplo de influencia intelectual similar, aunque quizá con menos conocimiento público, es el de Curtis Yarvin. Yarvin es una figura controvertida de la llamada derecha oscura neorreaccionaria, que articula una crítica radical de la democracia liberal y que aboga por formas de gobierno autoritarias que estén articuladas en una jerarquía muy clara y muy bien definida. Por su influencia en la política estadounidense, no podemos decir que haya tenido un primer plano, no se le ha visto en la Casa Blanca, pero sí que sus ideas han encontrado un eco importante en ciertos círculos de la derecha alternativa estadounidense y han contribuido en la evidente erosión de las instituciones democráticas que se vive ahora mismo en Estados Unidos. La coincidencia ideológica entre Putin y Trump no se limita a su crítica del liberalismo o la influencia de pensadores heterodoxos como Dugin
Dugin o Yarvin. También se extiende, es evidente, a su estilo de liderazgo caracterizado por un culto a la personalidad que es más propio de autocracias, en algún caso ya inmerso plenamente en esa forma de gobierno, en el otro con derivas preocupantes, el desprecio a la oposición y la manipulación de la opinión pública. Rusia 3 de 3, Estados Unidos 2 de 3 y con peligro hacia el pleno. Ambos líderes cultivan una imagen de hombres fuertes, capaces de desafiar el statu quo imperante y de defender los intereses de su nación o suyos propios frente a enemigos internos y externos. Pero también hay que señalar que no hay una identidad total, obviamente. Putin opera dentro de un contexto histórico y cultural muy distinto al de Trump. Sus objetivos geopolíticos también son diferentes. Putin busca restaurar una grandeza de la Rusia imperial, de la Rusia zarista, también quizá del imperio soviético, donde el peso era verdaderamente importante, y desafiar un orden liderado por Estados Unidos. Trump se centra, sin embargo, en defensa de intereses nacionales estadounidenses y la crítica de las élites globales de las que no comparte valores. Aquí surge un tercero en discordia, que sería la Unión Europea. Surge no tanto por su poder como por su capacidad de erigirse en una alternativa interesante, porque siempre se ha basado como proyecto en el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y de la cooperación. En lugar de priorizar fuerzas, soberanías nacionales, ha abogado por un orden internacional de reglas, de multilateralismo, de integración regional, justo todo lo contrario de lo que están defendiendo estos dos poderes que hemos definido. Pero es evidente que si no da un paso adelante, si no se constituye como una unidad política única que pueda enarbolar todos esos valores y defenderlos con una capacidad autónoma suficiente, nunca será capaz de presentarse como alternativa. La baza moral se ha quedado corta. Tienes, en cierta medida, que sumarte a los argumentos de tus rivales en cuanto a fuerza y a partir de ese puñetazo en la mesa convertirte en un adalid de esos valores que ahora mismo escasean tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero dependerá de nosotros, de los europeos. Vamos a hacer una parada. A la vuelta vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo. auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya a abordar las noticias más relevantes de esta jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. La Unión Europea mira a China para que ambas potencias apoyen un sistema comercial sólido. Von der Leyen, que ha hablado con el primer ministro chino, ha destacado la responsabilidad compartida de Europa y China, dos de los mayores mercados del mundo, de apoyar un sistema comercial sólido, reformado, libre, justo y basado en condiciones equitativas. China, por cierto, anuncia que luchará hasta el final contra los aranceles de Trump. Pekín ha prometido que luchará hasta el final si Estados Unidos sigue obcecado en seguir por ese camino en referencia a la subida de aranceles, a la espera ahora de que el presidente de Estados Unidos cumpla su amenaza e imponga ahora un arancel adicional del 50%, mientras en Estados Unidos comparecencia en el Senado del representante de comercio estadounidense Jason Greer, quien defenderá ante el Comité de Finanzas de la Cámara Alta la política comercial de la Casa Blanca, que presiona sobre la inflación y puede llevar al país a la recesión económica tras desencadenar un conflicto comercial con el resto del mundo. Mañana entran en vigor el segundo tramo de aranceles impuestos por Trump. Aranceles que afectarán, entre otros, a los países de la Unión Europea, cuyos productos empezarán a ser gravados con un 20% en total. Bruselas, entre tanto, ha propuesto aplicar aranceles del 10 y del 25% a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea, en respuesta a los que impuso la administración Trump al acero y al aluminio de la Unión Europea. Cambiamos el foco, vamos a Israel, que continúa con su ofensiva en Gaza. Allí la población sigue experimentando los efectos del bloqueo total de suministros desde principios de marzo, en unos actos de guerra que, según Naciones Unidas, muestran un desprecio total por la vida humana. Trump, por su parte, tras reunirse ayer con Netanyahu en la Casa Blanca, ha asegurado que nadie quiere vivir en Gaza y que sería algo bueno que Estados Unidos asumiera el control del enclave palestino. Irán y Estados Unidos, entre tanto, van a mantener el sábado negociaciones en Omán. Negociaciones acerca del programa nuclear iraní. Ambos países difieren, sin embargo, en el formato. Washington afirma que serán negociaciones directas, mientras que Teherán insiste en conversaciones indirectas. Irán y Estados Unidos, recordemos, no mantienen relaciones diplomáticas. Trump ha insistido en que las conversaciones sean directas y que llegar a un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio, en referencia a un hipotético ataque a Irán. Pedro Sánchez viaja ya hacia Vietnam. Visita oficial del presidente del gobierno que comienza mañana miércoles y con la que Vietnam busca alternativas ante la intensificación de la guerra comercial, sobre todo tras recibir uno de los aranceles más elevados por parte de Estados Unidos. Tras Vietnam, Sánchez viajará a China. Pekín ha asegurado que la relación bilateral con España se encuentra a la vanguardia de sus vínculos con los países europeos. Y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, viaja a Panamá. Allí participará en la Conferencia de Seguridad Centroamericana, un evento que se produce en medio de la tensión en torno al Canal de Panamá por las amenazas de Trump con recuperarlo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ahora ampliamos todas estas informaciones, Blanca. Guerra arancelaria. Bruselas y Pekín coinciden en el análisis de la grave situación. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha hablado por teléfono con el primer ministro chino Li Qian, quien ha pedido una respuesta razonable a los aranceles de Trump. Rubén Gil. Frente a un Donald Trump que amenaza con otro 50% adicional de aranceles a China y la respuesta de Pekín de que luchará hasta el final, la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen interviene, pide al gigante asiático que evite una mayor escalada de la guerra comercial y la insta a buscar una solución negociada. Teme von der Leyen que la subida de los aranceles estadounidenses a China provoque una inundación de productos de este país en el mercado europeo, por lo que subraya el papel fundamental de China a la hora de abordar la posible desviación del comercio, especialmente en sectores ya afectados por el exceso de capacidad mundial. En este sentido, y según fuentes del Ejecutivo Comunitario, von der Leyen y Li Qian han hablado sobre la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento sobre esta posible desviación del comercio y garantizar que cualquier evento en este sentido se abordará debidamente. Para la presidenta comunitaria, China y la Unión Europea, como dos de los mayores mercados del mundo, tienen una responsabilidad especial a la hora de respaldar un sistema comercial fuerte, reformado, justo y basado en la igualdad de condiciones. Von der Leyen también ha insistido en la urgencia de encontrar soluciones estructurales para reequilibrar la relación comercial bilateral y garantizar un mejor acceso de las empresas, productos y servicios europeos al mercado chino. Mientras, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Teresa Rivera, ha pedido mantener la calma ante los aranceles de Donald Trump.
Y creo que ante los anuncios del presidente de Estados Unidos, los europeos debemos mantener la calma y la firmeza y evaluar hasta qué punto podemos evitar un gran conflicto en el comercio mundial. El comercio estadounidense representa aproximadamente el 10% del comercio mundial, así que muchos otros países en el mundo probablemente estén dispuestos a colaborar con el resto de las economías y los demás socios. Rivera ha asegurado además que la Comisión Europea no rehuirá a imponer multas a las grandes plataformas digitales si incumplen las normas europeas y no ve voluntad de cooperar. Para Rivera se pueden y se tienen que imponer multas si las compañías digitales no cumplen la ley de mercados digitales para proteger los mercados y a los consumidores. Y será la próxima semana cuando Bruselas se proponga una nueva tanda de aranceles a Estados Unidos en represalia por los recargos generalizados del 20% sobre las importaciones europeas y del 25% al coche y componentes procedentes de la Unión Europea, que Bruselas podrá activar en mayo si Washington no cede y acepta negociaciones reales para esa fecha. Gemma González. Se trata de una ronda distinta a la que ya está en proceso de adopción, como primera represalia a los aranceles del 25% al acero y al aluminio europeos. La imposición de nuevos aranceles es una opción, pero los países piden también explorar otros recursos, como el mecanismo aún sin estrenar para actuar en eventuales coerciones extranjeras que buscan ejercer presión económica sobre la Unión para forzar decisiones en contra de los propios intereses europeos. Bruselas también ha ofrecido ya a Estados Unidos un acuerdo de cero aranceles sobre productos industriales, lo que en la práctica beneficiaría también al sector del automóvil. Y crece la tensión entre Estados Unidos y China. El gigante asiático ha tildado de ignorantes y carentes de cortesía las últimas declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Quien en una entrevista aseguraba que Estados Unidos pide prestado a campesinos chinos para comprar cosas fabricadas por ellos mismos. En Estados Unidos, entre tanto, y según informa The Washington Post, Elon Musk intentó sin éxito durante el fin de semana convencer al presidente estadounidense para que retirase los aranceles anunciados el pasado miércoles. Según el periódico, Elon Musk habló directamente con Trump, aunque también, recordemos, se pronunció abiertamente contra los aranceles en una intervención por videoconferencia en un acto en Italia. Espero que Estados Unidos y Europa puedan establecer una asociación muy estrecha. Actualmente ya existe una alianza, pero tengo la esperanza de que pueda haber una relación muy estrecha con Estados Unidos y Europa. Y tengo la esperanza, por ejemplo, de que con los aranceles al final del día se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos deberían avanzar, idealmente, en mi opinión, hacia una situación de arancel cero. Y España también se protege frente a los aranceles y por ello el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un plan de respuesta para mitigar los efectos de la guerra arancelaria que ofrecerá, entre otras medidas, avales para facilitar el acceso a financiación o la extensión hasta 2026 de la moratoria contable por las pérdidas generadas en la pandemia. Desde el Gobierno piden cabeza fría y confianza. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. El mensaje clave que queríamos mandar entonces, el mismo jueves, y es el que queremos seguir mandando hoy, es un mensaje de confianza, un mensaje de unidad y también de cabeza fría a la hora de actuar. Y es que, dice Carlos Cuerpo, Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales. Estados Unidos es nuestro principal destino de inversión directa y también es el principal inversor en materia de inversión extranjera directa en España. Estamos hablando de un stock total de inversión extranjera directa de España en Estados Unidos en torno a los 90.000 millones y de Estados Unidos en España en torno a los 115.000 millones. También bastante equilibrado, pero como ven, hablamos de cifras muy relevantes que destacan o ponen de manifiesto precisamente la fortaleza de esta relación que tenemos que defender, y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño, tendiendo la mano a las autoridades americanas para llegar a una solución negociada, acordada, y apoyando también a la Comisión Europea, por supuesto, en esta tarea. Y hoy Pedro Sánchez llega al este asiático, donde visitará Vietnam y China para fortalecer lazos comerciales bilaterales. Pablo Llanone. Sánchez acude a la invitación del primer ministro chino Li Qiang y se convierte en su tercer encuentro con Pekín en el plazo de 3 años, algo que no pasa inadvertido para Bruselas, que se ha mostrado recelosa en varias ocasiones ante estos acercamientos diplomáticos, dadas las tensiones con Pekín. Quizá para aliviar esta impresión, fuentes de la Moncloa han declarado que la visita
visita de Sánchez no es a título personal, sino en representación de la Unión Europea. El objetivo, explica el ministro de Economía Carlos Cuerpo, no es cambiar las relaciones entre ambos mercados. China, dice el ministro, es un socio estratégico para Bruselas y lo debe seguir siendo. Sin embargo, desde la Comisión Europea, la portavoz comunitaria, Paula Pinho, ha declarado que ningún primer ministro viaja en nombre del bloque a China. Por ello, cabe esperar que, a pesar de las declaraciones de fuentes de la Moncloa, este encuentro se limite a lo bilateral. Esto encaja con lo que dice el Ministerio de Exteriores chino, que ha declarado que Pekín y Madrid profundizarán su confianza mutua estratégica, en la que España, dice el portavoz del Ministerio de Exteriores, es un socio importante para China dentro de la Unión Europea. Las relaciones bilaterales, añade Pekín, se mantienen en la vanguardia de las relaciones entre China y Europa. Con esto en mente, teniendo en cuenta el marcado carácter bilateral que avanzan desde Pekín, lo más posible es que Sánchez aborde la cuestión de la balanza comercial entre España y China, con la mirada puesta en conseguir más compras de Pekín y reducir el actual déficit. Recordemos que en el año 2024 las importaciones españolas desde China alcanzaron aproximadamente los 45.000 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas al gigante asiático sumaron cerca de 7.500 millones. Esto resultó en un déficit comercial de alrededor de 37.500 millones de euros, representando casi el 94% del déficit comercial total de España en ese año. Sea como sea, conoceremos más detalles de este encuentro y sus dictámenes el 10 y 11 de abril. De momento miramos a Vietnam, donde Sánchez se reunirá con el primer ministro y el presidente para estrechar lazos también bilaterales, según ha avanzado la embajadora española en el país a la agencia de noticias local TTXVN. La diplomática, además, ha enfatizado que se trata de la primera visita de un presidente del gobierno español a Vietnam. Con esto, dice, el país ibérico desea demostrar su voluntad política de optimizar el potencial de las relaciones entre ambos países. Concluye la embajadora. Tienen economías complementarias y muestran un fuerte crecimiento en un contexto internacional incierto. Y según la embajadora, durante la visita de Sánchez se firmarán acuerdos en sectores como inversión y agricultura, lo cual explicaría, por cierto, la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en las reuniones. Y sobre Oriente Medio, Donald Trump ha repetido sus intenciones de desplazar a la población de Gaza y de que Estados Unidos pase a dominar la zona. Pablo. En el encuentro con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a poner el foco en su polémico plan sobre Gaza. Ya sabes lo que pienso sobre la Franja de Gaza. Creo que es un terreno increíblemente importante y creo que es algo en lo que deberíamos estar involucrados. Tener una fuerza de paz como Estados Unidos allí controlando y poseyendo la Franja de Gaza sería algo bueno, porque ahora mismo lo único que oigo desde hace años es sobre muertes, Hamás y problemas. Y si tomamos a la población palestina y la trasladas a distintos países, y hay muchos países dispuestos a hacerlo, realmente tendrías una zona de libertad. En esta línea, Benjamin Netanyahu ha dicho que la población palestina se encuentra encerrada. Creo que lo que dijo el presidente, ante todo, fue dar a la gente una opción. Los habitantes de Gaza estaban encerrados y en cualquier otro lugar, incluidos escenarios de guerra como Ucrania, Siria o cualquier otro sitio, la gente podría marcharse. Gaza era el único lugar donde los mantuvieron encerrados. Mientras ambos líderes retomaban sus intenciones sobre la Franja de Gaza, en El Cairo, en paralelo, se celebraba la cumbre tripartita entre Francia, Egipto y Jordania. Ambas potencias, las tres, han manifestado su apoyo al plan árabe para Gaza, desarrollado por El Cairo. Este plan, dice Macron, ofrece una vía realista para la reconstrucción de Gaza y allana el camino para un nuevo gobierno palestino en el enclave, dirigido, esta vez, por la autoridad palestina. Gobierno que, recalca el presidente francés, no debe estar formado por miembros de Hamás. De esta manera, los tres países se posicionan contra las intenciones de Israel y Estados Unidos. Desde X, Macron resume la cumbre tripartita con el siguiente mensaje: mano a mano, dejadnos decir juntos que la voz de la paz es la única voz posible. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos a ver cómo nos cuentan las principales cabeceras internacionales todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo en este campo de la geopolítica. Nos lo cuenta Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. 2 diputadas británicas que viajaban a Israel para documentar la situación de la Cisjordania ocupada, Pablo, han sido retenidas en el aeropuerto y obligadas a volver al Reino Unido. Desde The Guardian se hacen eco de que se les prohibió entrar en Israel y que regresan a casa en estado de asombro por el trato recibido. Las 2 laboralistas, dice el rotativo, fueron acusadas de querer provocar actividades anti-israelíes. Desde el New York Times se expresa con más contundencia esta noticia y se dice que Israel rechazó a 2 parlamentarias británicas. Y desde The South China Morning Post se hacen eco de que para el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, la deportación es inaceptable. Precisamente estas declaraciones de Lammy se marcan en su rifirrafe contra la líder del Partido Conservador, quien ha defendido la decisión de Israel, asegurando que cada país debería poder controlar sus fronteras y que respeta, por tanto, esa determinación. ¿Cómo nos lo cuenta Pablo de Telegraph? Para este medio británico de corte más conservadora, el mensaje es que Lammy ha atacado a la líder conservadora por tratar de animar a las parlamentarias tras su regreso a casa. En Oriente Medio, The Jerusalem Post cubre la noticia de que las tropas apoyadas por Irán dentro de territorio iraquí estarían dispuestas a desarmarse. Las milicias leales a Teherán habrían accedido a las presiones del Estado iraquí y habrían accedido a integrarse en el poder del Estado y dejar de actuar por separado. Esta noticia es fruto al mismo tiempo de las presiones de Estados Unidos a Teherán, más fuertes desde que Trump llegase a la Casa Blanca. Y es que Washington quiere contrarrestar el poder de Irán en Irak para no perder terrenos sobre el país. Sobre esta noticia, precisamente, nos cuenta también Kurdistán 24, un medio de la nación kurda, ya saben, se lo hemos contado, hemos hablado aquí de ella, no reconocida a pesar de una dimensión importante, abarca zonas fronterizas de Turquía, Siria, Irak, también Irán. Habría en torno a 40 millones de kurdos en el mundo, a los que no les hace mucha gracia el desarme de las tropas apoyadas por Irán, a juzgar por su manera de informar de la noticia. El medio Kurdistán 24 informa de que el eje de resistencia iraní se resquebraja, ya que las milicias apoyadas por Irán en Irak consideran el desarme. El medio informa de que para evitar las tensiones con Estados Unidos, hasta el propio Consejo de la Guardia Revolucionaria iraní ha dado el visto bueno a esta reintegración de sus tropas en Irak. Se trata, dice el medio kurdo, de una decisión táctica. Desde la prensa internacional se siguen las tensiones que se viven en Sudán del Sur, que es la nación más joven del mundo. Nos cuenta sobre ella The Wall Street Journal. La rivalidad étnica entre el presidente Salva Kiir y su primer vicepresidente Riek Machar ha pasado de tensa a combustible, dice The Wall Street Journal. La semana pasada el presidente encabezó un convoy de tropas a la residencia del vicepresidente, desarmó a sus guardaespaldas y los detuvo. También al vicepresidente, demostrando que está dispuesto a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos. Seguimos con prensa europea prestigiosa hablando sobre cuestiones que suceden en África. Desde Le Monde nos informan de que las relaciones entre la metrópoli y la antigua colonia, es decir, entre París y Argel, están sanando. Tras 8 meses de crisis diplomáticas, desde que Macron dio su pleno apoyo a un plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental, el jefe de la diplomacia francesa ha anunciado la voluntad de ambos países de entrar en una nueva fase y pasar página de las tensiones recientes. Entre tanto, otras tensiones también con Argelia implicada, pero en este caso en torno a la relación entre Argelia y Mali, se intensifican después de que Argelia haya derribado un dron de Mali en su frontera, y así lo cuenta Pablo de Washington. Este foco de tensión se enmarca en las tensas relaciones entre ambos países debido a 2 fuentes de malestar. Por un lado, el asentamiento de los Tuareg, la fuerza independentista de Mali, en el sur de Argelia ahora mismo, que es al mismo tiempo mediador entre Bamako y los Tuareg. Por otro lado, la presencia cada vez mayor de los mercenarios rusos Wagner en Mali, ahora reintegrados bajo el Cuerpo de África y muy implicados en apoyar a las Fuerzas Armadas de Mali contra el Estado Islámico del Magreb y los enemigos de Bamako. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra,
Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Esta Semana Santa hay un lugar donde la historia cobra vida, el vino cuenta secretos y la tradición emociona. Ese lugar es el mejor municipio enoturístico de España, Peñafiel. Porque esta Semana Santa, el mejor destino está más cerca de lo que imaginas, en la cuna de la Ribera del Duero. Es Peñafiel. ¿Nos vemos allí? Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial hay presencia militar de Estados Unidos con bases en suelo europeo, instalaciones que en principio cumplen diversas funciones, desde llevar a cabo entrenamiento militar o maniobras conjuntas con las tropas europeas, en el seno de esa colaboración en la OTAN, hasta gestionar las cerca de un centenar de cabezas nucleares que la potencia transatlántica mantiene en 6 de las bases europeas. Pero sobre todo sirven para mantener un efecto disuasorio estratégico, algo que según Donald Trump beneficia a Europa, pero no puede costearse solo por parte de los contribuyentes de Estados Unidos. Y esto está generando polémicas sobre la implicación de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, en el paraguas de defensa europeo. Pero esto a su vez tiene otra visión muy evidente, la de las capacidades de proyección estratégica que otorgamos los europeos a Estados Unidos en un suelo que no es suyo. Si no nos defiende, ¿por qué dejarle proyectarse internacionalmente gracias a nosotros? Por eso hablamos y hemos concertado esta entrevista con Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Haznos un panorama, una visión que te parezca relevante de, pues eso, de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, los países donde es más importante, de forma somera, porque sé que es muy amplio y no podemos profundizar, pero para que por lo menos haya un cierto contexto. Pues para empezar, y señalando la importancia que tiene Europa para Estados Unidos en ese despliegue global que decías de proyección estratégica, pues decir que solo en Europa está el 50% de esa proyección global, o sea que para Estados Unidos es vital. En cuanto a los países más importantes, sin duda alguna Alemania, que es el país que tiene más soldados albergados en su país, unos 39.000. Luego vendría Polonia, Italia, Reino Unido y a mucha distancia España con unos 4.000, aunque con esa importante base naval de Rota y luego acompañada de la aérea de Morón. Como acabas de señalar, cumplen varias funciones, no solo en el terreno naval y terrestre, sino también en el aéreo, y luego en esa disuasión nuclear a través del emplazamiento de esas en torno a las 100 bombas tácticas de gravedad que están emplazadas en varios países como Bélgica, Polonia, Países Bajos, Alemania y Turquía, además de Italia. Y luego decir que también, bueno, alberga la mitad de las bases, como ya hemos dicho, y también la mitad de los soldados que tiene desplegados en el exterior, Estados Unidos. Fluctúan en función de los despliegues, pero están en torno a los 100.000. Digamos que el suelo fueron unos 65.000 de ese despliegue, pero ha aumentado desde la invasión rusa de Ucrania y, de hecho, unos 20.000 se han desplazado a los países del este, en concreto Polonia, sobre todo, y países bálticos.
En los últimos tiempos hemos escuchado hablar de un posible repliegue, disminución del compromiso estadounidense, así de forma un poco etérea, sin concretar demasiado, como yo apuntaba, ¿no? Señalando Trump que nos están defendiendo por tener esa presencia aquí y que no puede ser que solo lo paguen los estadounidenses. Esas amenazas, te pregunto tu impresión, ¿hasta qué punto son retóricas o son reales? Bueno, con Trump ya hemos comentado muchas veces que no hay que tomárselo literal, pero sí hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, los países europeos sufragan el 34% de esas bases, ¿vale? El presupuesto total, el 34% lo paga Europa, el resto Estados Unidos. Son en torno a 2.500 millones de euros anuales. Puede parecer una inversión escasa teniendo en cuenta el poder que tiene, que lo acabas de señalar también, de disuasión Estados Unidos con esa presencia en Europa, sobre todo teniendo en cuenta el clima que tenemos en las relaciones con Rusia tras su invasión de Ucrania y todas las amenazas que de vez en cuando nos llegan desde Moscú. Para Estados Unidos, y esto lo unimos con esa guerra arancelaria que se ha hecho tan famosa en los últimos días, tiene relación porque para los que han diseñado esa política económica se trata de reequilibrar la balanza mundial no solo en el comercio, sino también en aspectos de seguridad. Y en ese sentido Estados Unidos ya ha dicho, esta administración ya ha dicho que se necesita renegociar las relaciones no solo económicas y políticas, sino también de seguridad, en concreto con Europa, para que Estados Unidos deje de pagar por proteger al resto del mundo y por la estabilidad mundial, algo de lo que se ha beneficiado no solo Europa, y hablan también incluso de China, y que nuestros países se hagan cargo de no solo más de su propia defensa, invirtiendo más en sus ejércitos, sino también costeando parte de ese despliegue, no directamente aumentando el presupuesto del pago de esas bases, sino permitiendo la reindustrialización de Estados Unidos, lo cual es una política muy compleja, pero que tiene sentido si como digo, aunamos todos los vectores que, componen esa estrategia. Claro, yo aquí lo que me planteo, no sé si lo hacen también los espectadores, es que, siendo ciertos los argumentos que apunta Estados Unidos, están cojos. Solamente hablan de la realidad de un lado, pero no hablan de lo que supone para quien es el hegemón todavía la capacidad de estar proyectado un océano de por medio y de tener a tiro de piedra un rival como es Rusia, de tener capacidades de proyectarse a Oriente Próximo, de controlar el Mediterráneo y todas las capacidades estratégicas que le otorgan todas las bases en Europa. Si no las quiere pagar, que las devuelva. ¿Qué pasaría? Para ellos me refiero, no para Europa. Para Europa es evidente, no tendría capacidad para defenderse. Pero ¿y para Estados Unidos? ¿No sería una pérdida también dramática de su capacidad de proyectar su influencia en el mundo? Totalmente. Yo creo que por eso no tenemos que tomar, al pie de la letra todo lo que dice Donald Trump al respecto, porque en el Pentágono seguramente se están tirando del pelo escuchando muchas de las afirmaciones en torno a que si se va a abandonar la OTAN si no se cumplen los compromisos, a que se necesita reequilibrar la presencia mundial a favor de Asia y en perjuicio de Europa de nuevo. En fin, es algo que venimos escuchando desde Obama ya con aquel famoso Pivot to Asia, pero que con Donald Trump parece que puede tomar, un nuevo impulso. Pero como bien dices, afortunadamente la política de seguridad no solo se hace en la Casa Blanca, como digo, también se elabora en el Pentágono, y ahí son plenamente conscientes de la necesidad que tienen de sus aliados europeos. Es algo recíproco, luego el eslabón débil de esa alianza hasta que no nos pongamos al día, pero sí que podemos aportar mucho, no solo en el terreno geoestratégico, sino también
en todos los demás aspectos. Es algo que Europa debe de mostrar, digamos, un enfoque más inteligente y hacer ver a esta administración que somos mucho más que una simple punta de lanza, ¿no? Hacia Asia, sino que podemos colaborar con Estados Unidos en muchos otros sectores. Precisamente te quería preguntar, entendiendo que esto pues no terminara llegando la sangre al río, que hubiera una cierta colaboración, un cierto entendimiento en la medida que sea, pero claro, ¿qué equilibrios va a haber cuando es evidente, lo apuntabas tú, que el mundo ha basculado demográfica, económica y supongo que terminará haciéndolo también militarmente hacia el eje Asia-Pacífico, cuando Europa sigue a rebufo de todo lo que se le exige? Es decir, ¿qué papel puede jugar una Europa algo más al día en su necesidad de gasto militar y con quién? En este caso supongo que sería de la mano de Estados Unidos, al menos hoy por hoy, ¿no? Sí, es la alianza que existe actualmente y yo creo que, digamos que por afinidad no solo en términos de seguridad, sino también política y cultural, yo creo que es, digamos, la que más conviene a ambos actores. De todos modos, una Europa que reafirme su poder militar, no en clave expansionista, como muchas veces se señala, sino en clave defensiva, porque hay que recordar que los ejércitos principalmente no se crean, en democracias no se crean para hacer la guerra, sino para evitarla. Son en regímenes autoritarios y totalitarios como el ruso, donde ese ejército efectivamente sí se utiliza para fines ofensivos. Entonces, una Europa, como decíamos, que reafirme su poderío militar y lo equipare a su poder económico, cultural, comercial, etcétera, yo creo que sería una Europa más fuerte, una Europa capaz de disuadir, ahora sí, a Rusia en sus fines expansionistas, una Europa más segura, una Europa que podría ayudar mucho más también a aquellos países africanos que están envueltos en una inestabilidad tremenda y que para el flanco sur europeo es uno de los principales asuntos de seguridad y en concreto algo que concierne especialmente a España, y en ese sentido podría ser también mucho más atractiva para Estados Unidos. Alternativa a esa alianza, hoy por hoy a mí, francamente, no la veo. Hay quien señala a China, que será la que recoja los despojos si Estados Unidos no reacciona a tiempo, pero bajo una alianza con China los términos serían todavía mucho más desequilibrados, ¿no? Yo creo que esa falta de sintonía política nos condenaría a una relación de vasallaje, más de colaboración. Da la sensación de que a Europa, que económicamente es el segundo bloque del mundo, con 17 billones de PIB frente a los 25 de Estados Unidos, que viene de toda, si me remonto a tiempo, que viene de ejercer un poder secular, colonial, de controlar el mundo, se le está acabando la baza del autoritas moral, de que solamente llevando como estandarte la negociación, el multilateralismo, la expansión de la democracia no es suficiente, que tiene que tener algo detrás, algo que con lo que golpear la mesa cuando se presenta en el concierto internacional. Sí, de todos modos hay que recordar que en democracia los ciclos políticos son muy cortos y son muy coyunturales. Si echamos la vista atrás, cuando George Bush invadió Irak, sucedió algo muy parecido, ¿no? La imagen de Estados Unidos se vino abajo, el apoyo de muchos países europeos también. Fue la época famosa en la que Donald Rumsfeld hablaba de la nueva y la vieja Europa para dividir a aquellos países que apoyaban y los que no a Estados Unidos. Y luego llegó Barack Obama y si nos acordamos, los índices de apoyo a Estados Unidos volvieron a subir. Digamos que tenían un presidente que contaba con casi más atractivo fuera de Estados Unidos que dentro y bueno, recuperó ese liderazgo global en términos no solo militares, como señala, sino también morales. Incluso llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa y el resto del mundo, yo creo que están un poco a la expectativa, a ver cuánto dura Donald Trump en la Casa Blanca y esperar tiempos mejores, ¿no? Yo creo que
es quizás lo bueno que tiene, lo único bueno, ¿no?, que tienen los regímenes democráticos, que cuando hay un líder así de disruptivo, pues esos ciclos electorales, digamos que anticipan un cambio y con ello se puede rebajar un poco la tensión. Si tuviésemos un líder en ese sentido como es Putin en Rusia, por eso Europa, digamos que la estrategia hacia Rusia es a largo plazo, porque no se prevé ningún cambio, ¿no? En cambio, bien distinto es el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump como mucho podrá estar otros 3 años más en la Casa Blanca. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un placer reflexionar contigo sobre ese papel que han de jugar o no las bases estadounidenses en suelo europeo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa, un abrazo. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Que pueda terminar en algún momento cercano el conflicto que comenzó Rusia en Ucrania, en principio es una buena noticia, pero esto a su vez hace a ciertos territorios de Europa temblar. Estonia, Letonia y Lituania temen que a partir de este año pueda venirles encima esa tormenta perfecta que llevan temiendo desde que recuperaron la independencia en los 90. Por un lado, Estados Unidos abdicando de su papel como garante internacional de la seguridad, por otro, una Rusia liberada del esfuerzo bélico de Ucrania y con una industria militar y combatientes listos por la pura inercia de llevar ya 3 años de guerra. De ello y de quiénes más pueden sentir ese miedo, hablamos durante los próximos minutos con Alfonso López de la Osa, que es decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer. Alfonso, ¿cómo ves tú lo que he comentado al comienzo, el nivel de preocupación? ¿Tiene sentido que estén preocupados los países bálticos respecto de una posible agresión rusa? Completamente. Los países bálticos están preocupados, están inquietos, no son necesariamente partidarios de un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, no lo ven, no está supeditado a ello, pero es cierto que tenían una serie de asignaturas pendientes y una serie de debilidades, entre ellas ante los distintos ciberataques por parte de Rusia, un mayor desarrollo digital y una mayor capacidad para afrontar las quiebras de ciberseguridad. Se están poniendo a ello, han incrementado su gasto de defensa. Recordemos que son 3 países que forman parte de la OTAN desde el año 2004 y que forman parte de la Unión Europea también desde el mismo año. Con lo cual, desde el primer momento han vivido la amenaza rusa como una asignatura pendiente que tenían que resolver. Hay factores geopolíticos específicos que los hacen particularmente vulnerables, atractivos, ¿no? Como posible objetivo para Rusia, esa desconexión que tiene Rusia con la antigua
patria de Kant, ¿no? Con Königsberg, con Kaliningrado y con la posibilidad de salir hacia esa zona geopolítica que tienen vetada ahora mismo hacia el mar Báltico, ¿no? Así es, completamente. Además, bueno, recordemos que como estados fronterizos con Rusia también tienen sus propias zonas que podríamos denominar calientes, ¿no? Tanto los tres países, ya sea Narva, donde en caso concreto de Estonia, donde el 85% de la población es rusa, o Kaliningrado, o incluso el mismísimo estrecho entre Polonia y Lituania, que es también un lugar específico. Ese corredor, ¿verdad, Alfonso? Ese corredor tan comprometido que puede ser por donde se movilicen tropas si se quiere realizar una ofensiva por parte de Rusia, sin duda. Eso supongo que estará muy monitorizado, ¿no? por la OTAN, porque desde luego ese corredor es clave. Es clave. El corredor de Suwałki es absolutamente clave en una posible intervención por parte de Rusia hacia los países bálticos. No nos olvidemos de que es cierto, y seguro que nuestros oyentes están al corriente, que buena parte de esa paz acelerada entre Ucrania y Rusia podría venir por el interés que tiene precisamente Rusia de seguir con su proyecto tras esa muy probable anexión de parte de esas tierras raras, esas tierras próximas a Rusia, pasar a su proyecto de los países bálticos. Como digo, hay inquietud, se están rearmando. Los países bálticos forman parte de aquellos que más están ayudando a Ucrania en su presupuesto de defensa. Recordemos también, y en su ayuda a luchar contra Rusia en este conflicto, también recordemos que países tradicionalmente neutrales, como han sido Suecia y Finlandia, están incluso ahora mismo prestando dinero a los países bálticos para poder desarrollar la industria de defensa. Un ámbito en el que tradicionalmente los bancos suecos no querían entrar, el de la industrialización de defensa, están entrando ya y están prestando dinero en este sentido. Es decir, que vemos desde todos los frentes, ya sea el financiero, naturalmente el de seguridad, el económico, estamos viendo cómo se está generando un cinturón de protección hacia esa posible amenaza que pueda suponer Rusia hacia los países bálticos. ¿Qué peso le das tú a una posible llegada del ejército ruso, a esa variable que has mencionado, a la presencia importante en algunos casos de minorías rusas, que puede ser utilizado como una excusa, como se hizo en Ucrania, para desestabilizar la región? Así es, completamente. Bueno, ese es el argumento principal para reivindicar por parte de Putin esa grandeza de la antigua Rusia, ¿no? Ese proyecto ruso que tiene. También creo que tenemos que tomar la medida en cuanto a que en 2004, cuando los países bálticos entran en la OTAN y en la Unión Europea, Putin todavía sigue una pauta respetuosa hacia la legalidad internacional. No es sino cuando se anexiona Crimea en el año 2014, y luego ya con una infracción por parte de los acuerdos de Ucrania, de los acuerdos de Minsk, cuando ya directamente Putin, yo creo que en cierto modo sintiéndose engañado por un proyecto europeo del cual no era necesariamente contrario, es cuando ya viola de manera frontal la legalidad internacional e invade de manera totalmente ilegal Ucrania. Es decir, que hay distintos elementos que nos permiten entender cómo desde el primer momento los países bálticos sí que tenían ese yugo comunista bajo el que habían vivido desde el año 1918. En 1918, habían sido independientes, entran en la Unión Soviética en 1940 y es con la perestroika cuando hace 30 años se independizan. Viven un momento duro de comunismo y es a partir de entonces, de ese momento de independencia, hace 30 años, que están queriendo generar un cinturón frente a Rusia de protección. Alfonso, no sé hasta qué punto, más allá de los ideólogos, de lo que haya detrás de la autocracia que dirige ahora mismo Vladimir Putin, de esos sueños de recuperar el imperio zarista o soviético, el que sea, pero me da la sensación de que incluso las inercias de una sociedad en modo guerra pueden lamentablemente favorecer este tipo de iniciativas. Tiene ahora mismo una economía claramente puesta para la producción de guerra, tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, mucha leva. Quiero decir, parece que tiene tanta inercia puesta en marcha que es difícil de parar socialmente algo así.
Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la Unión Europea sigue siendo muy consciente de que Rusia es una amenaza muy potente, de que Rusia puede ser un socio muy mal enemigo. Y de ahí que, pues esté hablando ahora de esa soft diplomacy que no habría triunfado en un primer momento por parte de la Unión Europea, quien habría entrado de una manera más frontal a actuar en el ámbito militar, y donde estamos ahora mismo volviendo a esa noción de soft diplomacy, esa noción de diplomacia como única forma de conseguir canalizar esas fuerzas que pueden ser temidas por parte de Rusia y tratar de buscar aquellos aspectos que unen a Europa más que aquellos que le separan. También mencionar que los 3 países bálticos, dentro de esa, podemos decir, estrategia de independencia, ¿no? Y pongo bien independencia entre comillas porque naturalmente son 3 países independientes, pero hace escasas semanas se han desconectado de la red eléctrica, de la famosa red eléctrica Brel de Rusia, Bielorrusia. Precisamente están prácticamente en el cero ahora mismo en temas de gas ruso. Se dependía en más de un 80%, están ahora en una dependencia cero. Ha habido naturalmente actores que se han beneficiado de ello. Estamos hablando de Noruega, naturalmente con la importación de su gas licuado, o también de Estados Unidos. Pero vemos cómo dentro de esa estrategia de protegerse, de generar ese cinturón, también pasa por tener una independencia energética. Fíjate, tuvimos, Alfonso, al embajador de Estonia y una de las cosas que nos contaba después de ver la experiencia con Ucrania y los ataques a lo digital, ¿no?, es que han generado un propio gemelo digital del Estado en Luxemburgo para, si sufren ese ataque en un momento dado, poder levantarlo en cuestión de minutos. Así es, están generando no solo ese tipo de alternativas, pero también, y desde un punto de vista académico, si me permitís deciros, que están apostando de manera muy decisiva por la formación de talento. La formación de talento ciber, son conscientes de que es la forma de poder atacar esta guerra híbrida a la que les está sometiendo Rusia, de desinformación y de ataques constantes, como teniendo talento. Pero bueno, tienen los mismos retos que tenemos en los distintos países de la Unión Europea. Ese talento no solo hay que crearlo, hay que formarlo, sino que hay que retenerlo. Y la retención del talento ciber pues está siendo incluso también un problema dentro de los países bálticos por esa fuga de talentos que están teniendo. Pues sí, la verdad, tienen ese reto. Lo que pasa es que tienen al oso ruso al lado y nuestras circunstancias en ese aspecto son algo más sencillas. En cualquier caso, yo creo, Alfonso, que habrá que esperar en que no se produzca el conflicto y que, si se produce, tenga el mismo destino que el que mantuvo una Finlandia mucho más pequeña que la Unión Soviética en su momento, y que fue capaz, aunque bien es cierto que con cesiones y con pérdidas de territorio, de mantener su independencia allá por el comienzo de los 40, ¿no?, en plena guerra mundial. Así es. En cualquier... Así es. Sí. Mencionarte solo una cosa, pero es probable que Putin sí que se esté planteando retar ese artículo 5 de la OTAN, ese artículo 5 del Tratado de Washington de 1949, y que supone que cuando un país de la OTAN, un miembro de la OTAN, se ve agredido, es como si se agrediera a la Alianza Atlántica completa. Ahí, recordemos, la diferencia con Ucrania es que tenemos a estos 3 países que son miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN. Es decir, pues sería un tipo de invasión más veremos. arriesgada. Ojalá no suceda, pero estamos avisados. Alfonso López de la Osa, decano de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices. Hasta mañana. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro.
Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.